Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie Muy buenos días, queridos hermanos, muy bienvenidos en esta mañana. Hemos pasado una semana difícil en cuanto a el incremento de la gravedad de la pandemia y particularmente para los miembros de la congregación por la pérdida de un queridísimo hermano a causa de la enfermedad. Y cada vez que unas de estas cosas suceden y nos llegan y nos golpean tan cerca, nos sacuden, nos conmueven, nos afectan. Y yo quería comenzar esta mañana leyendo unos versículos del Salmo 31 que son una búsqueda de refugio y de clamor en el Señor. Dice el Salmo 31, en ti, Señor, busco refugio. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción. Pero yo, Señor, en ti confío y digo, tú eres mi Dios. Mi vida entera está en tus manos. Que irradie tu faz sobre tu siervo, por tu gran amor, sálvame. Son días difíciles, como dije anteriormente, la nación entera está
temerosa, inquieta y clamando por una acción de Dios, la nación cristiana en Argentina. Une su clamor, une sus ruegos y sus oraciones, pidiendo a Dios que intervenga, porque las capacidades y acciones humanas son insuficientes. Necesitamos que Dios nos salve, necesitamos que Dios actúe, meta su mano en nuestra historia, en nuestra situación y nos rescate. Por eso sumamos nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra oración a la del salmista en este salmo, buscando refugio en el Señor, aquel que está siempre atento a nosotros porque nos ama, porque nos creó, porque nos formó con un propósito y porque tiene una esperanza en nuestra vida. Clamamos a Él para que sea nuestra roca protectora, para que sea la fortaleza no solo de nuestra salvación, sino de nuestra vida cotidiana. Podemos alegrarnos y gozarnos en su amor porque sabemos que Él ve nuestra aflicción y que se ocupa por nosotros. Y como dice el versículo 7 que hemos leído, confiamos en ti, Señor, porque tú eres mi Dios. Nuestra vida por completo está en sus manos. Y necesitamos descansar en Él, confiar en Él, esperar en Él. Y como termina el versículo 16 diciendo, por tu gran amor, sálvame. ¿Seguimos orando al Señor de esta manera? ¿Seguimos confiando en su soberanía y en su poder? A pesar del dolor, de las pérdidas, a pesar de la incomprensión de ciertas situaciones que nos tocan vivir, pero sabemos que el Señor está en control, que Él es dueño absoluto de todo lo que somos, tenemos, lo que nos sucede. En Él confiamos, a Él clamamos. Escuchamos una alabanza y seguimos con nuestro culto en esta mañana. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. El mensaje de esta mañana lleva como título Enredados. Enredados es el título también de una película de Walt Disney, filmada en el año 2010, y que está basada parcialmente en el cuento de hadas alemán Rapunzel, de la colección de cuentos folclóricos publicados por los hermanos Grimm. Posiblemente algunos de ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen el cuento, y también es posible que muchos de ustedes hayan visto la película de dibujos animados, en realidad. Y la historia de Enredados, o la historia de Rapunzel, habla de una princesa joven y perdida, llamada Rapunzel, con un pelo
muy largo, rubio y mágico que anhela abandonar su torre donde se encuentra aislada. Contra los deseos de su madre falsa, madre adoptiva y secuestradora de Rapunzel, la malvada bruja madre, ella, Rapunzel, acepta la ayuda de un intruso ladrón para llevarla a observar los globos que arrojan al cielo cada vez que cumple años, porque, como había sido raptada de niña, seguían esperando que apareciera. ¿Por qué esta referencia a Rapunzel, o a Enredados particularmente, que es el nombre con el que fue publicada, editada y transmitida esta película? Porque muchas veces en nuestra vida, y debido a diferentes circunstancias y situaciones particulares de cada uno de nosotros, solemos actuar de tal manera que solitos nos vamos enredando, nos vamos complicando, nos vamos metiendo en problemas de los cuales muchas veces no sabemos muy bien cómo salir, o quizá no queremos saber cómo salir. El mensaje de esta mañana habla sobre una persona del Antiguo Testamento, posiblemente también muy conocida por la mayoría de nosotros, llamado Sansón. Y muy conocido porque Sansón es uno de esos personajes históricos, legendarios, que se han destacado por ser sobrenaturales en algún aspecto, y además porque también se hicieron películas y porque también se han hecho novelas y porque muchas cosas se han editado a raíz de la historia propia de este hombre en el Antiguo Testamento. La historia de Sansón está relatada en 4 capítulos del libro de los Jueces. Va del capítulo 13 hasta el capítulo 16. Son 4 capítulos, son bastante extensos. No es tan extensa la lectura, pero sería muy extenso si lo quisiéramos leer en esta mañana. Pero yo te recomiendo, si nunca has leído estos 4 capítulos del libro de los Jueces, que vayas después de esta mañana, busques tu Biblia y leas esta historia, porque realmente no solo es muy interesante y entretenida, sino que también es muy aleccionadora. Y precisamente porque es aleccionadora, queremos destacar y encontrar y rescatar aquellos mensajes que son una lección para la vida de cada uno de nosotros, tomando como modelo la conducta, las actitudes y las conductas de este hombre Sansón. Voy a leer solamente los primeros 5 versículos del capítulo 13 y después vamos a hacer algunas referencias bíblicas más, pero solamente vamos con la lectura de los primeros 5 versículos de este capítulo. Dice el versículo 1: Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, hicieron lo malo delante del Señor. Por eso Él los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Zora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: ¿Eres estéril y no tienes hijos? Pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino, ni ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios, desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Hasta aquí con la lectura del pasaje. Tenemos algunos personajes interesantes aquí, o algunas situaciones que conviene entender. Primero, lo que menciona en el versículo 1 es que dice que una vez más, los israelitas hicieron lo malo delante del Señor, lo que ofende al Señor. Por eso el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años.
El libro de los jueces se caracteriza por una historia cíclica en la que se ve generalmente el mismo proceso en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que era gobernado directamente por Dios a través de un sacerdote o de un juez, el pueblo se rebelaba contra Dios, no le hacía caso a Dios, por lo tanto tampoco prestaba atención a lo que ese representante de Dios, ese juez o ese sacerdote les dijera, inspirado por Dios. Entonces hacían lo malo delante de Dios, desobedecían la voluntad de Dios y Dios los dejaba librados a las consecuencias. Y generalmente esas consecuencias eran que este pueblo caía derrotado por sus enemigos que siempre estaban buscando pelea contra ellos para conquistarlos, para sojuzgarlos como esclavos o para robarle las cosechas y su ganado. Una vez que ellos eran dominados por el enemigo, caían en la cuenta de la situación desgraciada en la que estaban. Y en esa situación desgraciada iban y clamaban a Dios para que Dios hiciera un acto de justicia o de amor y los liberara. Entonces Dios se apiadaba de su pueblo elegido, los libraba a través de algún juez que él volvía a levantar y organizaba el ejército y luchaban contra los enemigos que los sojuzgaban y se liberaban. Y por un tiempo después de esta acción liberadora de parte de Dios, ellos adoraban a Dios, obedecían a Dios y estaba todo en orden. Pero pasaba el tiempo, se olvidaban de esta acción de Dios y volvían a hacer su voluntad. Hay una frase o una oración que se repite varias veces en el libro de los jueces que dice: y cada uno hacía lo que bien le parecía. En palabras nuestras dice: cada uno hacía lo que le daba la gana. No había leyes, no había justicia, no había autoridad que ellos quisieran respetar, no había temor de Dios. Y una y otra vez. Y este ciclo: desobediencia, castigo, arrepentimiento, clamor, liberación, adoración, obediencia, olvido, desobediencia y otra vez el círculo. El versículo 1 del capítulo 13 arranca precisamente en ese momento del ciclo en el que ellos están sufriendo a causa de la opresión de sus vecinos de Filistea, los filisteos, que durante 40 años los tenían a mal traer. Entonces empieza en el versículo 2, presenta a Manoa y a la mujer, a su esposa, que era estéril, y es importante aquí que destaca la condición de esterilidad de la mujer de Manoa. Por un lado, porque una mujer estéril era prácticamente una mujer fácilmente despreciable, porque uno de los pocos valores de importancia que podía tener una mujer era la condición de engendrar hijos para darle descendencia a su marido y formar así una familia. Si la mujer no podía ser capaz de engendrar hijos, era fácilmente rechazada, desechada y reemplazada por otra que pudiera darle hijos a ese hombre. Sin embargo, Manoa se lo presenta aquí como un hombre justo que sigue con esta mujer a pesar de que esta mujer no le ha dado hijos. Pero aquí se introduce la acción de Dios a través de un ángel que viene a decirle: Dios quiere darte un hijo. A vos que sos estéril, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Entonces se presenta a Sansón, que va a ser el hijo de Manoa y su esposa, se lo presenta como el resultado de un milagro de Dios, de un acto y un hecho premeditado y con un propósito particular. Dios decide actuar de esta manera con esta familia para que no hubiera ninguna duda, primero a la misma familia, pero luego a cualquiera que la conociera, que si este hijo nacía era pura y exclusivamente porque Dios había obrado en esa gestación. Y Dios obra en esa gestación milagrosa porque quiere darle un propósito particular
a la vida de ese niño que va a nacer y que se llamará Sansón. Como Dios, a través del ángel, quiere advertirle a Manoa y a su esposa que ese hijo va a ser alguien especial, elegido, particular y puntualmente por Dios para hacer una obra especialmente designada por Dios, lo quiere consagrar, es decir, quiere que aún desde el momento de la gestación, del embarazo, esa criatura esté totalmente limpia y pura de toda contaminación. Entonces le dice a la mujer que durante el embarazo no tome ninguna bebida alcohólica y que luego ese hijo deberá mantenerse durante su vida también en esa condición de pureza distintiva. Pero también había una característica física que hacía que los consagrados, los nazareos, nazareo era una palabra que se usaba para las personas que eran consagradas con un propósito especial, que los nazareos fueran reconocidos fácilmente y la característica física era que su cabellera no era cortada nunca. Entonces cualquiera que viera a un hombre con una cabellera que nunca había sido cortada, se daba cuenta de que era alguien especial que estaba siguiendo un acto de sumisión y de obediencia a un propósito particular de Dios sobre su vida. Así se nos presenta a este niño por nacer y luego sería Sansón hecho y derecho. Pero el último de los versículos que hemos leído, el versículo 5, dice: Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Estos filisteos que durante 40 años estuvieron dominando y robando las riquezas de los sembrados y del ganado y tomando cautivos a hijos y a hijas y haciendo lo que querían porque los filisteos tenían particularmente la capacidad de elaborar armas de guerra y tenían la técnica de afilar los metales, entonces podían tener espadas que otros ejércitos no tenían. Es más, el mismo pueblo de Israel, cuando necesitaba afilar sus espadas, tenía que ir a que los herreros de Filistea afilaran sus propias espadas. Es una cosa absurda, ¿no? Al enemigo, afilame la espada con la que después voy a pelear contra vos. Pero el pueblo filisteo era un pueblo guerrero, era un pueblo muy aguerrido, muy poderoso, y los tenía dominados hacía 40 años. Pero dice Dios: yo hago este milagro de que una mujer estéril engendre un hijo y que este hijo sea alguien consagrado desde antes de nacer para que me sirva con un propósito especial, que es liberar a mi pueblo, al pueblo de Israel, del poderío, de la dominación de los filisteos. Y allí va, y luego lo vamos a encontrar a Sansón haciendo un poco de las suyas. Quizá para ponernos un poco en situación y en circunstancia tenemos que entender, quizá no tratando de proyectarnos a tiempos inmemoriales donde conocemos poco de la cultura y de las costumbres, un joven que tenía la característica de tener una fuerza sobrenatural, una fuerza descomunal, que además llevaba como signo, como seña de su cualidad de elegido, de escogido, de consagrado, el hecho de llevar su cabello sin cortar, una larga cabellera, pero además un hombre musculoso, posiblemente muy llamativo y muy atractivo. ¿Qué joven con semejantes características resiste la seducción de querer darse todos los gustos de la vida? Bueno, Sansón no fue una excepción. Sansón fue uno que cayó en la seducción y en la tentación de darse algunos gustos y lamentablemente algunos de esos gustos lo fueron llevando por mal camino. Sansón personifica algunas de las maneras en que nosotros nos vamos enredando en el transcurso de nuestra vida.
sin necesidad que nadie nos haga ninguna zancadilla ni ponga ninguna red en nuestro camino, solitos muchas veces nos vamos boicoteando, nos vamos dañando a nosotros mismos en la medida en que vamos tomando decisiones equivocadas. Vamos equivocando nuestras decisiones, vamos equivocando nuestro camino y muchas veces podemos llegar a límites de no retorno en la que arruinamos nuestra vida por completo. Casi es el caso de Sansón, o yo diría es el caso de Sansón. Sansón arruinó su vida por completo. Y de no haber sido porque Dios volvió a mediar en la situación y se vuelve a meter en la vida de Sansón, Sansón hubiese quedado en absoluto olvido y no lo estaríamos hoy mencionando, ni estaría su nombre y su recuerdo registrado en la palabra de Dios, porque habría pasado sin pena ni gloria. Pero por supuesto que la intención en esta mañana, cuando hablamos de los enredos en los que solemos meternos, no es para mirar simplemente a Sansón y cuestionarlo, criticarlo, sacarle el cuero, sino tomar de él algunos ejemplos, algunos modelos que nos puedan advertir y nos puedan enseñar a nosotros cómo evitar meternos en enredos, en problemas, o cómo salir de ellos si ya nos hemos metido. Y lo mejor que podemos hacer es mirar sus errores y aprender de ellos. Siempre decimos que uno aprende más de sus propios errores que de sus aciertos, porque los errores son aquellas cosas que nos hacen sufrir, doler, avergonzar y quedan grabados en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu como una señal de algo que no queremos volver a vivir. Por lo tanto, nunca se aprende más que de un error. Pero sabia es la persona que no solo aprende de sus propios errores, sino que también aprende de los errores de otros y que sabe mirar la vida de otros y decir, si éste se equivocó en esto y en aquello de tal manera y las consecuencias fueron esta y aquella, yo tengo que ser sabio y no volver a cometer esos errores, o no cometer esos errores para no sufrir esas mismas consecuencias. En primer lugar, considerando los errores de Sansón, podríamos decir que nos enredamos o nos metemos en problemas muy serios si rehusamos aprender de nuestros propios errores. Porque esto también es posible. Hace muchos años, hablando con un joven, porque su madre, que era miembro de la congregación, me pidió, pastor, por favor, hable con él, porque anda con malas juntas, sus amigos, y tiene algunas costumbres que no son buenas. Y bueno, me tomé un tiempo para poder hablar con él, pero era un muchacho muy independiente, muy rebelde, y a pesar de que era respetuoso y me escuchaba, después de 3 o 4 charlas con él, un día me dijo así, muy bruscamente, como para que me quede muy claro el concepto que él tenía en cuanto a cómo iba a manejar su propia vida. Y me dice, mire pastor, o no me acuerdo si me dijo pastor o José, vos me podés decir todo lo que quieras y podés estar en lo cierto, pero yo, y mientras decía esto iba caminando hacia la pared, ¿no? Pero yo hasta que no me golpee la cabeza con la pared 3 veces, no voy a creer que la pared es dura. Bueno, ese podría ser un ejemplo de las personas que no quieren aprender de sus propios errores, o que a pesar de darse cuenta y de sentir la advertencia y el aviso sin número de maneras de que su conducta, sus actitudes, sus decisiones lo van llevando por caminos equivocados y las consecuencias pueden ser dañinas y desastrosas, no obstante, se mantienen insistiendo en su posición y no son capaces de dar el brazo a torcer. Entonces, lo primero que nosotros debemos considerar es
que debemos ser sensibles a nuestros propios errores y no rehusarnos a aprender de ellos. Sansón tenía básicamente dos debilidades en su vida y jamás aprendió a tomar la rienda de ninguna de ellas. Fue víctima de sus debilidades, que más tarde fueron las causantes de su derrota. Su primera debilidad fue la ira, el enojo. Era una persona que se airaba, que se enojaba fácilmente y exuberantemente, explotaba de ira. Y con frecuencia estallaba de tal manera que las consecuencias de la onda expansiva de esa explosión dejaba daños irreparables. El motivo principal detrás de sus acciones era la venganza. Y aquí voy a leer algunos versículos salteaditos del libro de los jueces, en el capítulo 14 y 15 también. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículos 12 en adelante, dice que Sansón mató a 30 hombres para tomar sus ropas porque la ira, el enojo lo consumía. Él había hecho una apuesta una apuesta por dinero, pero le hicieron trampa. Su novia le saca la respuesta de la adivinanza que él había hecho y el pago de la apuesta era una prenda de ropa para cada uno de los 30 que lo habían desafiado. Su novia lo engaña, le saca la respuesta, se la transmite a los otros 30 y él tiene que pagar la apuesta. Y al darse cuenta que había sido engañado, se llena de ira y la apuesta era entregarle unas mantas, una ropa a esas 30 personas. Va y mata a 30 hombres para sacarle la ropa y dársela como pago a aquellas 30 personas. En el capítulo 15, versículo 13 en adelante, dice que le prendió fuego a un campo de siembra también para tomar venganza. Sansón le dice a un grupo de hombres que le desagradaba, puesto que actuaron de esta manera, les dice así: no pagaré hasta que me haya vengado de ustedes. Y más tarde dijo: simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. Y después mató a otros 1000 hombres. Una de las características de Sansón, como dije anteriormente, era una fuerza descomunal. Y un ejército venía en contra de él, y él solo, y en una ocasión, con la quijada, que sería la parte de la dentadura inferior de un burro, él, usando eso como arma, mató a 1000 filisteos. Realmente la fama de este hombre descomunalmente fuerte y supervaliente se extendía por todas partes. Pero una de las características que el ángel le había dicho a la madre de Sansón cuando iba a gestar a este hijo era que no solo ella tenía que mantenerse pura y no beber alcohol ni contaminarse de ninguna manera, sino que su hijo iba a necesitar mantenerse de esa manera el resto de su vida, cosa que Sansón desoyó absolutamente. Y la misión, la tarea encomendada por Dios a este hombre era librar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. ¿Y qué hace Sansón? Se busca una novia entre los filisteos. Se deja seducir por la atracción, por la belleza, por la seducción particular de las mujeres filisteas. Sus padres le insistían: ¿por qué no buscas entre tu pueblo? ¿Por qué no haces las cosas bien? ¿Por qué no elegís una mujer de las tantas hermosas que hay entre tu propia tribu o no alguna otra tribu del pueblo de Israel? ¿Por qué tenés que ir justo al enemigo a buscar a esta mujer? Y Sansón hacía lo que se le daba la gana. Él hacía lo que bien le parecía. Y por hacer lo que se le daba la gana, se metía en el pueblo filisteo. Como tenía tanta
tanto poder y tanta fortaleza, ninguno de los filisteos se metían con él. Es más, preferían tenerlo más bien de amigo que de enemigo. Pero la misión de Samsón era destruirlos, no ser amigos de ellos. Bueno, de a poco, Sansón se fue metiendo cada vez más en problemas. La vida entera de Sansón parece estar repleta de ira y él nunca logró superar este problema. Rehusó aprender de sus errores, así que volvía a cometerlos una y otra vez. Otro aspecto en el que Sansón tuvo debilidad fue precisamente en el deseo carnal descontrolado. A esto me refería cuando hablaba de esta seducción de ir con las mujeres filisteas, posiblemente porque las mujeres filisteas no tenían los valores, los principios ni el temor de Dios que tenían las mujeres israelitas y se prestaban libremente al libertinaje y le daban a Sansón los gustos que él quisiera. Entonces, esa facilidad lo seduce, lo atrae y por supuesto él rechaza una relación más sana o correcta. Tenía fuerza física, mucha fuerza física, pero una gran debilidad moral. Y a veces uno puede confundir que si tiene mucha capacidad física o intelectual o económica, si tiene relaciones que le pueden facilitar o resolver cuestiones, puede suplir esos bienes potenciales con una falta de moral. Y lamentablemente esto es la característica del mundo en el que vivimos. Y uno lo nota mucho más en la clase dirigente y gobernante. ¿Por qué lo notamos más? Notamos más que cuando una persona ostenta poder, autoridad y dominio, se le nota más la debilidad o la ausencia o la carencia moral. Precisamente porque esa posición de autoridad, esa posición de poder, los relaja, les hace creer que teniendo la posibilidad de hacer lo que quieren, cuando quieren y como quieren, porque pueden manejar hasta las propias leyes, entonces no necesitan tener valores morales. Y muchos llegan a creer que alguien con verdaderos valores morales jamás llegaría a una posición de autoridad o de poder porque los otros que no los tienen le pondrían un techo muy bajo y no los dejarían acceder. Todas estas cosas son reales y son posibles precisamente porque es la condición natural del ser humano que está sin Dios, que vive en pecado y que no le importa nada más que sí mismo. El problema que tenía Samsón es que a él no le importaba mucho ni el pueblo al cual él pertenecía, ni el propósito por el cual Dios lo había engendrado milagrosamente en el vientre de una madre estéril, ni el propósito que Dios tenía cuando lo consagra y lo elige como una persona especial, ni la comisión o la misión que Dios le da de destruir a los filisteos. A él lo que le importaba era pasarla bien. La vida de Sansón fue un triste ciclo de fracasos. Nunca aprendió la lección. Volvía a cometer los mismos errores, una y otra vez. Para él, todo era como un juego. ¿Qué tan cerca puedo llegar del fuego sin quemarme? Vamos a probar. ¿Qué tan cerca puedo asomarme del precipicio sin caerme? Bueno, vamos a probar. ¿Qué tanto puedo arriesgarme a hacer tal o cual cosa y salir airoso? Y allí estaba, siempre al límite, siempre al borde, siempre jugando con el peligro. Por supuesto que jugar al borde y al riesgo del peligro genera una adrenalina que suele ser adictiva. Pero Samsón era alguien diferente, debería haber sido alguien diferente. Alguien elegido por Dios, llamado por Dios, apartado por Dios, consagrado por Dios y comisionado por Dios para una misión. Deliberadamente, Sansón ignoró los principios de Dios. En particular,
en particular en lo que tenía que ver con el deseo carnal. Era muy débil con este aspecto. Y pensando en nosotros ahora, de alguna manera reflexiva, nuestras vidas no se arruinan de repente, de un momento al otro, de un día para el otro. En realidad nuestra vida se va arruinando paulatinamente y muchas veces hasta lentamente, pero lo lento, si es consecuente, al final tiene una meta a la que llegamos. El problema va desarrollándose a lo largo del tiempo en que rehusamos aprender de nuestros errores. Tal vez lleguemos a pensar, bueno, pero esto es un aspecto de mi vida en el cual no tengo control. Ya llegamos a un punto en que hasta nos resignamos, echándole la culpa a una ausencia de control que no es verdad, que no es real, que no es cierta. Porque siempre el control estará de nuestro lado. Dios nos ha dado la libertad de tomar decisiones, el libre albedrío, porque siempre el control y la decisión está de nuestro lado. Cuando nosotros llegamos al punto de decir, bueno, esto se salió de mi control, ya no lo puedo manejar, ya no lo puedo dominar, por lo tanto no puedo hacer nada. Es en realidad una manera de excusarme para dejarme vagar en la condición en la que he caído sin hacer el más mínimo esfuerzo por restaurarme, por levantarme, por volver al camino correcto. La buena noticia, y esta es la importante para compartir, es que Dios dice, yo te daré la fuerza para romper ese ciclo de fracasos. Dios quiere darnos la fuerza. Dios quiere darte la fuerza para romper ese ciclo de fracasos en el que te has enredado simplemente por una y otra vez volver al mismo circuito, una y otra vez por ignorar el propósito de Dios, una y otra vez por querer darte los gustos particulares para tu vida. Y cuando el diablo te ve enredado, te ve enmarañado, te ve metido en el problema, en el barro hasta las axilas, viene no a ayudarte, sino a decirte, ¿ves? Esta es tu condición, esta es tu situación, de ahí no vas a poder salir. Y si puede, te pone un pie en la cabeza para que te hundas un poquito más. Pero Dios, y solo Dios, es el que va a acercarse por medio de quien Él quiera usar para extender su mano y decirte, si querés, yo puedo sacarte de esa situación. Si querés, yo te doy una nueva oportunidad para que salgas de ese enredo, para que salgas de este problema, para que vuelvas a poner tus pies con firmeza sobre el camino y para que vuelvas a intentar hacer lo correcto en tu vida. Porque hay esperanza, porque Dios puede y quiere darnos las fuerzas necesarias. Algunos consejos necesarios también que aprendemos de la experiencia negativa de Sansón es aprender a elegir a nuestras amistades. Ya dijimos, Sansón pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, se sintió atraído y seducido por los filisteos, por los enemigos, por aquellos a los que él tenía que destruir. Y se juntaba con ellos y se sentaba a tomar mate con ellos y buscaba amigas entre ellos, claro. Ahí no había muchas limitaciones ni muchas reglas morales o espirituales. Era más fácil. No supo elegir sabiamente sus amistades y se fue complicando. Nos buscamos serios problemas cuando escogemos amistades que no nos convienen. Alguien sabiamente dijo, si querés volar como las águilas, no camines entre los pavos. Y a veces nosotros pensamos que esos amigos que conocemos y que han estado con nosotros en distintas circunstancias son buenos amigos, pero estamos negando la capacidad de analizar
la consecuencia de esas relaciones. La relación con esas personas me hace mejor persona, me ayuda a salir adelante, a conseguir proyectos que edifiquen y bendigan mi vida, o son personas que me tientan a seguir en la chatura, en la mediocridad. Esos amigos, aunque sean amigos desde la infancia, ¿necesitan seguir siendo mis amigos íntimos si no respetan mis principios, mis valores, mis creencias? Si se burlan de cualquier aspecto espiritual de mi vida en el que yo quiero afirmarme porque entiendo quién me creó y quién me consagró y quién me llamó y qué propósito tiene para mi vida, o son personas que se van a burlar de mí y me van a seducir para que no sea tan fanático, para que, trate de hacer algunas cosas que me dejen tranquilo y mi conciencia no me remuerda en lo religioso, pero hasta ahí nomás. O son personas que realmente me van a estimular, me van a animar, me van a desafiar. Y cuando me vean medio caído y medio equivocado, me van a decir, vamos, vení con nosotros, yo te voy a ayudar. Y nos hablan y oran por nosotros, interceden por nosotros, nos comparten sus experiencias espirituales y nos comparten lecciones bíblicas para que nuestra vida recobre valor espiritual y salgamos de la chatura y de la mediocridad. Necesitamos saber seleccionar nuestras amistades. Y si las que tenemos en la actualidad son perniciosas, son perjudiciales, pues tenemos que tener la entereza, la valentía, el coraje de desecharlas. Esto no quiere decir que nos peleemos con esas personas y nunca más les hablemos. Podemos seguir teniendo una relación amistosa, simpática y amable, pero no serán las personas de íntima confianza a quienes voy a abrir mi corazón y a aquellas con quien quiero estar y quiero que estén a mi lado en los momentos más difíciles de la vida o en los momentos que necesito tener guía y dirección de parte de Dios, porque todos tenemos un momento así y todos necesitamos verdaderos amigos espirituales que nos alienten, nos fortalezcan, nos estimulen, nos ayuden, nos acompañen. No los otros que nos van a tirar hacia abajo, sino aquellos que nos van a ayudar a elevarnos. Porque así como sucedió con Sansón, también sucede con tu vida y con la mía. Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. La pregunta crítica es, ¿estos amigos impiden que yo viva por completo para el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Estos amigos me quitan el ánimo para hacer lo que Dios quiere que haga? ¿O me dan aliento y me estimulan? Estar expuesto constantemente a las actitudes y los valores equivocados en algún momento afectará negativamente nuestras vidas, porque es más fácil hundir a una persona que levantarla. Un tercer aspecto que podemos sacar como enseñanza y aprendizaje de la mala experiencia de Sansón es que necesitamos tomar a Dios en serio. Necesitamos tomar a Dios en serio. Porque hay otro principio que vemos en la vida de Sansón y es el más importante de todos porque lo vemos a lo largo de toda su vida. Nos enredamos, nos metemos en líos, nos metemos en problemas cuando nos negamos a tomar a Dios en serio. Sansón no tomaba su vida espiritual con seriedad. Realmente nunca tomó a Dios en serio. Y esto se hizo notable en muchas ocasiones. En primer lugar, siempre se dedicaba a lo suyo, a lo que él quería, a lo que le daba placer, a lo que le daba la gana. Vivía para él mismo, de una manera absolutamente egoísta, un estilo de vida esencialmente
egoísta. El plan de Dios para Sansón, ya lo hemos dicho, fue un plan de grandeza. Fue un plan de bendición, no solo para él, sino para todo el pueblo de Israel. Pero el plan de Dios para tu vida y para la mía tiene las mismas características. Dios tiene un plan de grandeza para tu vida y para la mía. Y tenemos que saber, tenemos que conocer ese plan de Dios para nuestra vida. Y tenemos que permitir que Dios desarrolle ese plan de éxito y de grandeza para nuestra vida, porque dice la Biblia que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria, para que Él pueda actuar a través de nosotros y hacer su voluntad a través de nosotros, en nosotros y con nosotros. De modo que nosotros podemos, haciendo uso del libre albedrío, de la libre voluntad, decirle: Señor, gracias por darme la vida, pero no quiero que te metas en mi vida, no quiero que uses mi vida, no quiero tener nada que ver con vos, porque me fijo alrededor, mis amigos, mis conocidos, el mundo que me rodea, y la verdad es que es mucho más seductor, mucho más atractivo. Parece que ellos la disfrutan mejor, que la pasan bomba. Y por ahí la vida cristiana parece aburrida, parece tediosa, monótona. ¿Podemos hacer exactamente eso? Sí, podemos hacerlo, porque Dios nos ha dado la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Pero precisamente para eso estamos tomando a Sansón como ejemplo, porque aquel que tomó por sobre todas las cosas sus propias decisiones, haciendo lo que le daba absolutamente su real y bendita gana, o maldita gana en todo caso, termina mal. Y Dios no quiere que terminemos mal. Dios nos ha dado vida y nos ha dado un propósito glorioso y nos ofrece su presencia, nos ofrece sus provisiones y está con nosotros todos los días, precisamente para que ese propósito que ha puesto en nuestra vida lo alcancemos con éxito glorioso para la alabanza del nombre de Dios, pero también para nuestra felicidad y la felicidad de nuestro prójimo. Pero seguimos con Sansón. El plan para la vida de Sansón fue un plan de grandeza, porque él tenía un propósito para su vida igual que para la tuya y para la mía. Vos y yo no fuimos puestos en esta tierra por accidente o por casualidad. En el caso de Sansón queda clarísimo que la gestación, la creación de la vida de Sansón fue un propósito directo, específico y concreto, porque así lo manifiesta el enviado, el mensajero, el ángel de Dios. En nuestro caso, en la mayoría de nuestros casos, nuestras madres no han recibido un ángel que les viene a decir: bueno, vas a quedar embarazada y vas a tener a tal o cual hijo y será tal o cual cosa. Pero sabemos, porque en la palabra de Dios se nos revela, que Dios nos engendra, que Dios nos da vida y que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Igual que Sansón, aunque de manera particular diferente en la manera de la presentación. Pero el resultado, la consecuencia, el propósito es exactamente el mismo. El rasgo sobresaliente de Sansón fue el descuido. Tomaba las cosas sin apreciarlas y nunca llegó a tomar nada en serio. El resultado fue la inutilidad de su vida. Había sido engendrado, comisionado, consagrado para liberar al pueblo de Israel de los filisteos y terminó siendo enredado con los filisteos, entre los filisteos, a causa de los filisteos. Otra cosa que podemos ver en la vida de Sansón es que nunca oraba para nada. Con excepción de la escena final, eso lo pueden leer en el capítulo 16 del libro de Jueces, la escena final donde él está ya al final de su vida y recién ahí ora y clama a Dios. Pero antes de eso, en ningún momento de toda esta historia se lo menciona a Sansón orando a Dios, pidiendo a Dios que haga algo en su vida, que actúe en su vida. Generalmente cuando uno no ora, no es porque
no tiene el hábito religioso, no es porque no quiera parecer religioso. Cuando uno no habla con Dios, consciente o inconscientemente, básicamente es porque uno no quiere tener algo que ver con Dios, porque uno no quiere relacionarse con Dios. Hay dos maneras básicas en las que nos relacionamos con Dios. Una es la lectura de la Biblia, porque al leer la Biblia nos enteramos de lo que Dios dice, porque la Biblia es la revelación de la palabra de Dios, es la manifestación escrita de lo que Dios ha ido revelando a lo largo de siglos y ha quedado registrado y conservado y escrito allí para que cada uno de nosotros podamos tener de esta fuente de sabiduría espiritual divina el conocimiento suficiente para aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Cuando yo no leo la Biblia, no es que no lo haga porque no tengo la costumbre, la cultura o no quiero ser tan religioso. Cuando no leo la Biblia es profundamente una negación de querer enterarme de lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo me entero cuál es la voluntad de Dios y después no la hago, entonces soy culpable de ser consciente de la voluntad de Dios y no obedecerla a propósito. Entonces, mejor no saber lo que Dios quiere para no tener la conciencia de que estoy desobedeciendo. No sé si me estoy expresando con claridad. Pero básicamente, espiritualmente, psicológica y espiritualmente, esta es una acción de negación reactiva. Es decir, no quiero. No voy a leer, llega una carta documento, no la voy a leer. Si no la leo, no me entero lo que dice. Si no me entero lo que dice, no estoy obligado a responder a la carta documento. Mira, la carta documento ya fue redactada. Si la querés o no querés leerla, no cambia la realidad. Si hay una condición que te está complicando legalmente y no la querés leer, no estás resolviendo el problema, simplemente lo estás ignorando. Y si esa carta documento no te está citando a ninguna demanda o a ningún juicio, sino que te está informando de que sos heredero de una herencia muy importante y por negarte a leerla nunca te enterás de la herencia que podés cobrar. Bueno, la Biblia es la carta de amor más maravillosa que jamás pudo haber sido escrita. Y es superlativa precisamente porque el autor es Dios, no un ser humano. Y la palabra de Dios es un documento legal que nos revela el corazón de Dios, el amor de Dios, el propósito de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo a todo aquel que cree en Él. Yo puedo negarme a leerla y de esa manera nunca enterarme de que soy pecador y a causa de mi pecado estoy separado de Dios. Bueno, yo digo, yo no sé que soy pecador porque nunca leí la Biblia, pero tampoco leíste que así como la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es una vida eterna, salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Cristo. Hay una advertencia, hay una declaración de condenación, pero hay una declaración de salvación para todo aquel que cree. Bueno, no leemos la Biblia para no saber porque no queremos enterarnos lo que Dios dice. No oramos porque cuando oramos nos enfrentamos a la santidad, majestad y grandeza de Dios y nuestro espíritu se comunica con el Espíritu de Dios y Dios obra en nuestra vida cuando nosotros nos comunicamos con Él. Pero en ninguna parte de estos capítulos, de estos 4 capítulos, hasta el último, al final, cerca de la muerte de Sansón, Sansón se lo ve orando. Y otra vez la reflexión necesaria para tu vida y para la mía. ¿Estamos pidiéndole a Dios dirección para nuestra vida? ¿O vamos viviendo nuestra vida como va saliendo, como vaya fluyendo? Yo salgo, me encomiendo a Dios así como en una oración
de vuelo de colibrí. Y a medida que va pasando el día, bueno, si Dios me bendice, si no me bendice, no me bendice, si tengo un accidente, si me va bien, si me va mal. Qué diferente es si antes de poner un pie, al salir de la cama ponemos las rodillas y decimos, Señor, no quiero dar un solo paso en este día, sin decirte que te amo, que te agradezco la salvación que me diste en Jesucristo y que te necesito para cada paso que dé, para cada decisión que tome, para cada conversación que tenga, para cada negociación que haga, para cada problema que tenga que enfrentar. Necesito tu paz, necesito tu presencia, necesito tu provisión, necesito tu paciencia, necesito tu fortaleza. Esto solo es posible expresarlo en una oración con Dios. Y una oración no necesariamente tiene que hacerse de rodillas. Uno puede tener un espíritu de oración y de conversación con Dios durante todo el día, mientras vas sentado en el medio de transporte o manejando, mientras vas caminando hacia donde tenés que ir, mientras estás haciendo los quehaceres cotidianos, en tu trabajo, en tu casa, conversar con Dios. Necesitamos pedir dirección de Dios antes de lanzarnos de cabeza y lastimarnos. Sansón buscó a Dios solamente cuando se vio en problemas, cuando se vio en aprietos. Esto es lo que se suele llamar un cristianismo de trinchera. Cuando estás en la trinchera enfrentando al enemigo y allí decís, Señor, si me librás de esta situación, si me librás de este problema, prometo que voy a vivir para vos desde ahora en adelante. Hay varios chistes al respecto. Y después pasa ese problema, se va el riesgo y nos volvemos a olvidar. Volvemos al círculo de los israelitas que se relata en el libro de los jueces, ¿no? Cuando están en problemas claman, cuando claman Dios les perdona, cuando Dios les perdona hay paz, cuando hay paz la disfrutan, pero luego se olvidan y vuelven a meterse en problemas. Así de torpes, así de cíclicamente torpes somos los seres humanos. Pero tenemos que aprender a no sufrir innecesariamente por nuestros propios errores y torpezas y nuestro olvido y nuestro no aprendizaje de los errores y nuestra no dependencia de Dios. Necesitamos aprender. Sansón nunca tomó en serio el vivir para Dios hasta el final de su vida, cuando ya no le quedaban más que minutos de vida. Ahí como que le cayeron todas las fichas juntas. Es importante notar lo que sucedió cuando todo se vino abajo. Sansón por fin oró, en el capítulo 16, versículo 28. Oró y Dios le respondió. Y Dios actuó, y Dios obró. Y uno se pregunta, ¿cómo habría sido la vida de Sansón si hubiera orado desde el principio? ¿Cómo habría sido su accionar como un líder espiritual del pueblo de Israel si él hubiera hecho caso, si él hubiera buscado la voluntad y el propósito de Dios y hubiera honrado a Dios y no tratado de buscar su propio placer y satisfacción? ¿Por qué esperó que todo se le viniera abajo para acudir a Dios? El resultado de descuidar la oración fue que perdió todo su potencial en la vida. Perdió su credibilidad y perdió su libertad, terminó siendo esclavo de los filisteos, precisamente el pueblo al que él había sido consagrado para conquistarlo y dominarlo y vencerlo. Él fue el vencido y el conquistado. Sansón verdaderamente cosechó lo que sembró. Pero lo más maravilloso de toda esta historia es que Dios nunca se rinde. Podemos ser tan torpes como Sansón. Podemos ser tan burros en nuestra accionar, en nuestra conducta, como lo fue él. Y sin embargo, Dios siempre está al pie del cañón, esperando la ocasión y la oportunidad para actuar en bendición de nuestra vida, con el propósito de lograr el cometido para el cual nos ha elegido y nos ha consagrado. Esta historia de Sansón sería sumamente trágica si terminara ahí, con Sansón esclavo.
para los que no leyeron la historia, no la conocen, pero la van a leer seguramente, Sansón vuelve a ser traicionado por su novia filistea, porque le pregunta cuál era el secreto de su fuerza. Y él le va diciendo distintas mentiras, porque no quería decirle que si su cabello era cortado, él perdía la fuerza. Hasta que al final es seducido, no tanto por la seducción amorosa, sino por el llanto engañoso de Dalila, y termina confesando la verdad. Dalila lo vuelve a traicionar, le cortan el cabello, pierde la fuerza y terminan apresándolo. Antes de eso lo habían atado con cadenas y con sogas, y como quien rompe un hilo de algodón, él las hacía trizas. Pero ahora simplemente lo agarraron como a cualquier ser humano debilucho. Y termina Sansón atado a la rueda de un molino. Generalmente los molinos eran tirados por burros o por caballos. Bueno, Sansón termina haciendo el trabajo de un animal. Y ahí está, dándole la vuelta al molino. Avergonzado, y los filisteos, que habían sido maltratados y matados de a miles cuando Sansón los enfrentaba, ahora venían para burlarse de él, para avergonzarlo. Pero interesante lo que dice el capítulo 16, versículo 22, que en cuanto le cortaron el cabello, le empezó a crecer de nuevo. El proceso de renovación se inició en ese momento. Sansón se arrepintió y por fin empezó a orar. Lo que nunca había hecho en su vida. Ahora, debilitado, dominado, controlado, esclavizado, avergonzado, le caen todas las fichas de golpe, se arrepiente de sus torpezas y errores y empieza a orar. En lo que buscó la fuerza de Dios, el Señor le concedió su petición. Dios le devolvió su fuerza y Sansón terminó su vida con un gran acto inspirado de heroísmo. Es importante aclarar que la fuerza, en realidad, la fuerza no estaba en el cabello. El cabello largo era una señal, era un símbolo, era un signo de su condición espiritual, de su condición de persona especialmente elegida por Dios con un propósito determinado. Viejos refranes como el que el hábito no hace al monje, ¿no? O una golondrina no hace verano. Es decir, no era su cabellera la que le daba la fuerza, quien le daba la fuerza era la voluntad y el propósito de Dios en él. Pero su cabello largo era la señal que él no debía deshacer o desechar. Pero posiblemente cuando le están cortando el cabello, le podrían haber estado diciendo simbólicamente: te estamos cortando por fuera, te estamos sacando por fuera aquello que ya perdiste por dentro. Aquella dignidad del llamado desobedecido, aquella importancia del propósito de Dios desoída. Estás cosechando lo que sembraste. Pero inmediatamente su cabello empieza a crecer como un signo de que una fe que debió haber cultivado desde el principio, ahora empieza a crecer en su corazón. Y está por mucho tiempo trabajando atado a esa rueda de molino. Y en una ocasión en que hay una fiesta en el Palacio Real, y la fiesta era en celebración del dios pagano, Dagón, y ya pasados de copas, ya borrachos, divirtiéndose, dijeron: ¿y por qué no lo traemos a Sansón y nos seguimos divirtiendo un poco más? Y lo traemos y lo ponemos en el medio y le tiramos fruta y le tiramos comida y le tiramos vino y lo pateamos y nos burlamos de él. Para ese entonces ya Sansón tenía su fe crecida, su espíritu fortalecido, ya venía de estar orando día tras día atado a aquella piedra de molino,
Ya le habían caído todas las fichas necesarias para entender cuál era el propósito de Dios. Y en el medio del palacio y en el medio del escarnio y de la vergüenza, hace un último clamor, una última oración a Dios. Y le dice: Señor, te pido que me devuelvas la fuerza que alguna vez me diste. Entonces le pide a un muchacho que estaba allí, porque no solo le habían cortado el cabello, no solo lo habían atado, le habían sacado sus ojos, precisamente para que él nunca pudiera ser aquel que cumpliera el propósito de Dios vengándose y matando más filisteos. Estaba ciego, pero le pide a un muchacho que lo lleve hasta las columnas principales del edificio, donde todo el peso del edificio descansaba. Se apoya en esas columnas, clama a Dios y hace toda la fuerza posible hasta que derriba esas columnas. Y no solo murieron todos los que estaban en la fiesta, sino 3.000 hombres que estaban en el techo, también celebrando y festejando. Y dice el relato bíblico que los que Sansón mató en su muerte fueron más de los que mató durante toda su vida. Y el concepto es que el propósito que Dios tenía de destruir a los filisteos lo consiguió, lo logró, cuando ya su espíritu humano, su soberbia, su orgullo, sus caprichos, sus locuras se habían apaciguado y él había caído en la cuenta de que si no cumplía el propósito de Dios, había sido un fracaso absoluto durante toda su vida. Quiero decirte que Dios también ve tu potencial, porque Dios ha puesto un propósito para tu vida. Y Dios conoce tu situación. Y Dios no hace reproche ni toma en cuenta la historia de errores, de tropiezos, de fracasos, de equivocaciones que hayas cometido. Porque Dios siempre, siempre está dispuesto, esperando nuestro arrepentimiento, esperando nuestra búsqueda de Él, esperando nuestro clamor diciendo: Señor, te necesito, te quiero en mi vida, quiero que seas el Señor y el dueño de mi vida. E inmediatamente Dios va a entrar a tu vida, a actuar como siempre ha querido. No importa lo destruida que pueda haber llegado a estar tu vida, porque más destruida que la vida de Sansón, ciego, debilitado, esclavizado, atado a la piedra del molino, pero siempre habrá una oportunidad si estamos clamando y esperando en Dios. Dios ve tu potencial y se acuerda de lo que Él hizo con vos. ¿Para qué te creó? Fuiste creado para cosas grandes, precisamente para que se cumpla en tu vida el propósito de Dios. Y comprobarás esto, podrás comprobar esto, cuando llegue el punto en que digas: ya no puedo excusarme más, ya no puedo echar culpa a mis errores del pasado, ni a las circunstancias que me tocaron vivir, ni a las cosas que me hicieron otros. Ya no hay manera de esquivar la responsabilidad que me cabe por haberme equivocado, por haber tomado malas decisiones, por haberme enredado una y otra vez. Tengo que poner mi vida en las manos de Dios y permitir que Dios obre a través de mí. Dios no estará esperando que nosotros matemos a nadie. Dios está esperando que nosotros matemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros caprichos, para que nos sometamos bajo la soberana mano de Dios, para que nos sometamos a su propósito y su voluntad. Hay algo muy alentador con respecto a Sansón. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, hay una serie de relatos de historia de personas del Antiguo Testamento. Están en el Nuevo Testamento, pero son
personas del Antiguo Testamento que se destacaron por su fe en Dios. A ese capítulo 11 de Hebreos se lo conoce generalmente como la galería o el salón de la fama de la fe, porque allí están aquellos que se destacaron por jugarse la vida creyéndole a Dios. Y a pesar de toda la experiencia en la vida de Sansón, por este último episodio de su vida, que demuestra su arrepentimiento, su consagración, su fe y su dependencia, a punto de estar dispuesto a morir junto con sus enemigos al derribar el templo, Sansón es mencionado en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque Dios puede tomar una persona que es un fracaso total y aún así usarla para sus propósitos, usarla para su gloria. Yo no creo que vos seas un fracaso total. Yo tampoco me siento un fracaso total, pero muchos errores he cometido. Y cuando el Espíritu de Dios me ha permitido ser consciente y humildemente hacerme responsable de mis errores, sentí también que me estaba dando la oportunidad de enderezar mi camino, de ponerme en la senda que Él trazó de antemano para mí, de someterme bajo su poderosa mano para que Él pueda obrar a través mío y hacer su voluntad. ¿Qué se puede hacer si uno es como Sansón en la vida? Precisamente lo mismo que hizo Sansón, entregarle la vida al Señor. Nunca es tarde. Aunque si uno mira el calendario, puede ser que hayamos perdido mucho tiempo muy importante y valioso de nuestra vida, pero nunca es tarde. Y entregarle todas las piezas de nuestra vida como un rompecabezas desarmado para que Dios pueda tomarlo y acomodar cada pieza donde corresponde. Y permitirle que Él nos diga, yo te voy a dar las fuerzas para desatar las ataduras de las cosas que te tienen enredado. Yo te voy a dar las fuerzas para desatar las cosas que te causan tristeza o impiden que Dios opere en tu vida. Enredados por nosotros mismos, pero desenredados por Dios. La decisión está de nuestro lado. Solo Dios, solo Él, sabe la grandeza y el potencial que hay en tu vida. Pero vos nunca podrás desarrollarlo solo. Dios debe hacerlo a través de su fuerza. Permitile que empiece hoy mismo a orar en tu vida. Oramos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque somos torpes, egoístas, egocéntricos, autocomplacientes, porque desoímos tu voluntad y tu propósito, porque no queremos conocer tu voluntad, porque no queremos hablar contigo, porque una y otra vez nos metemos en problemas, nos enredamos, haciendo que nuestro paso se entorpezca y caigamos una y otra vez. Pero gracias, Señor, porque siempre estás dispuesto a restaurar nuestra vida, porque siempre estás atento para que en el momento que entendamos nuestra necesidad y nos arrepintamos y te busquemos, te podamos encontrar, porque estás cercano, siempre atento a nuestro clamor, a nuestro llamado. Gracias, Señor, por habernos dado salvación por medio de la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestro pecado cuando creímos en Cristo y lo recibimos como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, por caminar a nuestro lado todos los días. Gracias, Señor, por fortalecer nuestra vida todos los días. Gracias, Señor, por levantarnos cada vez que caemos y, aún lastimados, sanás nuestras heridas y nos das nuevas fuerzas. Gracias, Señor, porque hoy puedo retomar el compromiso, porque hoy puedo renovar tu palabra en mí
tu llamado para mí, tu comisión para mi vida. Señor, te pido que me ayudes a caminar cada día buscando tu rostro, hablando contigo, escuchándote hablarme a través de tu palabra, para que pueda cumplirse tu propósito en mí. Te lo imploro en el nombre de Jesús, dándote gracias. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por estar allí. Gracias por dejar una notita en el chat, aquí al lado, en el chat, ustedes pueden escribir, seguramente muchos han escrito durante el mensaje, pero ese chat se borra, se elimina cuando se termina este mensaje. Pero debajo hay otra posibilidad de escribir comentarios y esos son los importantes porque esos quedan y atraen a otras personas que se interesen. Suscríbete al canal para, si en alguna oportunidad no recibís el link para conectarte, si te suscribís al canal y haces clic en la campanita, te va a llegar un mensaje directamente desde YouTube anunciándote que el estreno del mensaje está por comenzar. Que Dios te bendiga, que tengas una semana ricamente bendecida por Dios y te espero aquí el próximo domingo a esta misma hora, 10:45.